siguiente fase con bases de datos. Vamos a empezar a ver que existen. Tenemos nuestro PHP-MyAdmin. Todo esto lo conocen los desarrolladores de PHP, que es la interfaz gráfica de MySQL. Tenemos nuestras bases de datos de MySQL, el asistente y MySQL remoto. ¿Okay? Vamos a empezar, digamos, con lo más fácil, que es el asistente de base de datos. Vamos a ver. Ya que entramos a nuestro asistente, pues nos pide el nombre de la base de datos. ¿Okay? ¿Cuál vamos a hacer? Vamos a poner una base de datos demo. Siguiente paso. Nos pide el nombre de usuario. Pues realmente nosotros podemos asignar un usuario a una base de datos o un usuario a varias bases de datos. ¿Ok? Entonces vamos a ponerle también el usuario demo con la contraseña demo 1.1. Me dice que la seguridad es muy débil. Vamos a ponerle un poquito de más seguridad. Ahí está. Y demo 1.1. ¿Okay? Vamos a crear el usuario. Listo. Ya creamos el usuario. Y posteriormente al usuario pues le debemos de dar todos los privilegios sobre esa base de datos. ¿Okay? Todo esto lo conocen los desarrolladores. ¿Qué significa cada uno de estos? Vamos al siguiente paso. Y listo. Te dice que la base de datos FunQdemo se agregó con el usuario FunQdemo. ¿Okay? Tenemos otras opciones de agregar otra base de datos, agregar otro usuario para su base de datos, volver a la base de datos, volver al inicio. Vamos a volver a la base de datos. Listo. Nos vuelve a regresar a nuestro panel de asistente de base de datos. Pero pues obviamente ya no queremos estar ahí. Vamos a ver que realmente se haya creado la base de datos. Entonces vamos a nuestras bases de datos y vamos a ver si realmente existe. Aquí está, la que creamos. Tiene 0 bytes, obviamente está vacía. Y tiene privilegios con este usuario, que es el usuario demo. ¿Okay? Listo. Aquí podemos crear otro usuario manualmente. Lo damos a crear usuario. Una vez que lo creamos, pues obviamente a este usuario podemos darle otra base de datos para que tenga permiso sobre ella. ¿Okay? Aquí también tenemos la parte de crear bases de datos, como es en el asistente. Entonces realmente el asistente nos lleva de la mano y aquí nosotros podemos crearlo por separado. ¿Okay? Hasta ahí vamos todos bien, no es nada difícil. Y obviamente vámonos a PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin lo han de conocer todos los desarrolladores. Vamos a ver qué se puede hacer. Y como ven, pues aquí tenemos, vamos a trabajar sobre nuestra base de datos nueva. Vamos a crear una tabla que se llama tabla demo. ¿Cuántas columnas? Vamos a dejar en nada más 2. Le damos continuar y listo. Nos piden que le demos estructura a esta base de datos y vamos a ponerle ID, vamos a ponerle nombre, ¿ok? El ID que sea tipo entero y el nombre de tipo varchar. Longitud de valores, pues solamente un ID que llegue hasta 10 y uno de 50, ¿ok? Vamos a ver, nulo, todo eso es realmente autoincremental. Si va a ser primaria, único, index, todo esto pues ya es parte, ¿no?, del desarrollo. Entonces hasta aquí pues ya no metemos mucho, se vendrá en otro video. Le vamos a dar guardar y listo. Se dan cuenta, ya tenemos nuestra estructura, nuestra tabla y pues obviamente aquí ya podemos insertar datos muy fácilmente. Uno que sea Ángel, número 2 que sea Jorge. Ok, le damos continuar y se dan cuenta, ya insertó las dos filas, ya no hay ningún problema. Entonces vamos a seleccionar examinar y se dan cuenta, ya aparece en nuestra tabla con nuestros dos datos. Okay. Toda esta parte de PHP-MyAdmin lo veremos más adelante en un curso dedicado a pura base de datos. Pero vamos a cerrar entonces ya esta parte, nos seguimos y hasta aquí ya vimos estas tres fases de lo que es base de datos. Se dan cuenta, es muy sencillo. Y vamos con el último, el MySQL remoto. Realmente el MySQL remoto
es para conectar bases de datos a nuestro servidor por si la tenemos externamente. ¿Ok? Hasta aquí creo que no hay ninguna duda. Entonces, todo esto es súper sencillo. Ya se dan cuenta cómo es sencillísimo manejar bases de datos en un cPanel y crear los usuarios. Y pues, obviamente tenemos el PHP Miami, donde por cada base de datos podemos hacer los queries necesarios. ¿Okay? Listo, terminamos con nuestra sección de bases de datos. Posteriormente vamos a continuar con los dominios, correo electrónico y pues así nos vamos.